Desde hace siglos, la humanidad ha intentado comprender qué es realmente la realidad. No solo lo que vemos, sino aquello que existe cuando nadie observa. Lo damos por sentado. El tiempo avanza igual para todos. El espacio es un escenario fijo y los acontecimientos ocurren en un orden claro y universal. Pero a comienzos del siglo XX, una sola persona se atrevió a poner en duda todo eso. No desde un laboratorio, ni rodeado de instrumentos complejos, sino desde una pequeña oficina con papel, lápiz y una pregunta que parecía inocente. ¿Y si la realidad no es como creemos? Este tema no es cómodo ni simple, ni se resuelve con una sola respuesta. Cuestiona algo que damos por hecho todos los días: ¿qué es real y qué no lo es? Quédate con nosotros porque lo que vamos a explorar no solo cambió la física, sino también la forma en que entendemos el tiempo, el espacio y nuestra propia experiencia del mundo. Y mientras avanzamos, piensa en esto. Si Einstein tenía razón, ¿estamos viviendo la realidad tal como es? ¿O solo una versión condicionada por cómo la observamos? En 1905, Albert Einstein no era una celebridad científica. Trabajaba en una oficina de patentes en Suiza, revisando inventos ajenos durante el día y pensando por las noches. Mientras otros buscaban respuestas en experimentos, él lo hacía con imaginación. Imaginó relojes, trenes y rayos de luz y se preguntó algo que cambiaría la historia. Si la velocidad de la luz es siempre la misma para todos, sin importar cómo se muevan, entonces, ¿qué es lo que realmente cambia? Hasta ese momento el tiempo era considerado absoluto. Newton lo había definido como un flujo constante e idéntico en todo el universo, un reloj cósmico que marcaba el mismo segundo para todos en cualquier lugar. Pero Einstein se dio cuenta de que esa idea no podía sostenerse si la luz no obedecía a esas reglas. Si la luz siempre viaja igual, entonces algo más debía ceder. Y lo que cedía no era el espacio, era el tiempo. Imagina dos relojes perfectamente sincronizados. Uno se queda en la Tierra, el otro viaja en una nave a una velocidad cercana a la de la luz. Cuando la nave regresa, los relojes ya no marcan lo mismo. El que viajó ha envejecido menos. No porque esté defectuoso, sino porque el tiempo pasó más lento para él. Esto no es una metáfora ni ciencia ficción, es un efecto real, medido, confirmado y utilizado hoy en tecnologías como el GPS. El tiempo no es universal, es relativo. Einstein acababa de romper una de las columnas más firmes de nuestra percepción de la realidad. El tiempo ya no era un escenario común para todos, dependía de cómo te movías. Cada observador llevaba su propio reloj interno del universo, y eso tenía consecuencias profundas. Si el tiempo puede variar, entonces dos personas pueden no estar de acuerdo sobre cuándo ocurre algo, incluso sobre si dos eventos sucedieron al mismo tiempo. Este fenómeno, conocido como la relatividad de la simultaneidad, es inquietante. Dos rayos pueden caer al mismo tiempo para una persona y en momentos distintos para otra, sin que ninguna esté equivocada. La realidad deja de ser una fotografía compartida y se convierte en una experiencia personal, dependiente del movimiento y la perspectiva. Pero Einstein no se detuvo ahí. Decidió ir todavía más lejos y formular una pregunta que parecía casi herética para su tiempo. ¿Qué es realmente la gravedad? Hasta entonces, Newton la había descrito como una fuerza invisible que actuaba a distancia, una especie de hilo misterioso capaz de unir planetas, estrellas y manzanas caídas del árbol. Funcionaba, sí, pero nadie sabía por qué. Einstein no estaba satisfecho con esa explicación. Propuso algo mucho más profundo y desconcertante. La gravedad no sería una fuerza en el sentido clásico. Sería una consecuencia inevitable de cómo la materia y la energía deforman el espacio y el tiempo. Un efecto geométrico de la propia realidad. Imagina el espacio como una tela elástica. Coloca una masa grande sobre ella, como una estrella, y la tela se deforma. Ahora haz rodar una canica cerca. No cae porque alguien la empuje, sino porque sigue la curvatura del espacio bajo sus pies. Los planetas no son atraídos por el Sol, se mueven siguiendo el espacio curvado que el Sol crea. La gravedad es geometría, es la forma del espacio-tiempo. En 1915, Einstein presentó la relatividad general, una teoría capaz de explicar órbitas, mareas, la desviación de la luz y el comportamiento del universo entero.
En 1919, durante un eclipse solar, se confirmó que la luz de las estrellas se curvaba al pasar cerca del Sol, exactamente como Einstein había predicho. El espacio no era rígido, se doblaba. La realidad era maleable. Y aquí surge una idea todavía más perturbadora. Si el espacio puede curvarse y el tiempo puede estirarse, entonces el presente no es el mismo para todos. No existe una hora universal. Cada observador tiene su propio corte del tiempo. Para algunos un evento ya ocurrió. Para otros, todavía no. La realidad deja de ser un bloque sólido y se convierte en algo fragmentado, dependiente del observador. Y aquí va la pregunta clave que define todo. Lo que viene a continuación. Si el tiempo y el espacio dependen del observador, ¿existe una realidad objetiva independiente de quien la observa? ¿O todo lo que llamamos realidad es, en parte, una construcción relativa? A partir de aquí la historia se vuelve aún más profunda, porque Einstein no solo cambió cómo entendemos el tiempo y el espacio, cambió cómo entendemos la materia. Su ecuación más famosa, E igual a m por c al cuadrado, nos dice que la masa y la energía son dos formas de lo mismo. La materia es energía condensada. El Sol brilla porque convierte masa en energía. Cada segundo pierde millones de toneladas, transformadas en luz y calor. Esa ecuación explica la vida y también la destrucción. La misma fórmula que alimenta las estrellas hizo posible la bomba atómica. Einstein no participó directamente en su creación, pero comprendió demasiado tarde el poder de lo que había revelado. Entender la realidad también significa entender cómo puede romperse. Cuando aplicó sus ecuaciones al universo completo, encontró algo inesperado. El universo no podía estar quieto. Sus ecuaciones indicaban expansión o contracción, pero esa idea resultaba impensable en su época. Así que Einstein modificó sus propias ecuaciones, introduciendo una constante cosmológica para forzar un universo estático. Años después, Edwin Hubble observó que las galaxias se alejaban unas de otras. El universo se estaba expandiendo. Einstein había tenido razón, antes de corregirse. Llamó a ese ajuste el mayor error de su vida. Hoy sabemos que esa constante no era un error, sino una pista de algo aún más profundo: la energía oscura. La relatividad también predijo algo extremo. Si se concentra suficiente masa en un punto, el espacio se curva tanto que se cierra sobre sí mismo. El tiempo se detiene, la luz no puede escapar. Nacen los agujeros negros. Durante décadas fueron considerados simples curiosidades matemáticas. Hoy sabemos que existen. Los observamos, los escuchamos a través de ondas gravitacionales, ondas que Einstein también predijo. Distorsiones del espacio-tiempo viajando por el universo. Tardamos 100 años en detectarlas, pero estaban ahí, tal como él dijo. Y aún así, Einstein sabía que su teoría no estaba completa. La relatividad explicaba lo grande, la mecánica cuántica explicaba lo pequeño, pero ambas no encajaban. Einstein rechazaba la idea de que el universo, en su base, fuera probabilístico. Decía que Dios no juega a los dados. No aceptaba que dos partículas pudieran influirse instantáneamente a distancia. Pasó sus últimos años buscando una teoría unificada, una sola ecuación, una sola realidad. Murió sin encontrarla, con páginas llenas de ecuaciones y preguntas. Pero quizá esa sea la lección más profunda. Einstein no nos dio todas las respuestas. Nos mostró que la realidad es más extraña de lo que imaginamos, que el tiempo no es absoluto, que el espacio no es rígido, que observar cambia lo observado y que comprender el universo también implica aceptar lo mucho que aún ignoramos. Einstein no solo tenía razón sobre el tiempo y el espacio, tenía razón sobre algo más importante. Cuestionar la realidad no es peligroso, es necesario. Porque cada vez que creemos haber entendido el universo, este nos recuerda que todavía queda mucho por descubrir. Si este viaje te hizo sentir la inmensidad del universo y la belleza oculta del caos cósmico, suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta y nos vemos en el próximo video.